la gente colabore o para No, que ahora te nosotros lo veamos? cuento. Porque, Puede ser que alguien pueda colaborar ahí. o sea, Pero mira, yo normalmente doy una mini conferencia, que me paro aquí arriba, y doy una mini conferencia de unos 6 minutos, y la doy de martes a viernes, siempre es diferente, pero hoy, y se graba, y luego la cuelgo en el canal de YouTube de la Biblioteca Popular Ambulante. Ok, esto es la Biblioteca Popular Ambulante, que se llama Biblioteca Popular Ambulante. En realidad el nombre funciona al revés, porque si yo te digo eso, tú dices, una biblioteca son libros, ¿no?, populares para todo el mundo, y ambulante es que va hacia todo el mundo. En realidad funciona al revés. En realidad estos libros no son libros. Mira la encuadernación, es una mierda. Están hechos de cualquier manera, de la manera más rápida, sin pensar, etcétera, ¿no? Popular. ¿Por qué popular? Porque no es que va hacia todo el mundo, sino que viene de todo el mundo. Porque la basura la producimos entre todos. Y está todo hecho con basura. Pero los libros que son solo texto, pasa lo mismo. El lenguaje lo producimos entre todos. El lenguaje no viene, no hay una autoridad que pueda regirlo, porque la Real Academia de la Lengua puede decir lo que quiera, pero si queremos utilizar esta palabra, la utilizamos y la armamos nosotros y la construimos nosotros, ¿no? Somos nosotros, todos, todas, todes, como quieran decirlo, todes, esta forma de poner esa E ahí, ¿no?, para incluir a todo el mundo, es una cuestión popular. Eso se está armando desde abajo, ¿no? Ambulante, ¿por qué? Porque para conseguir toda esa basura, todo ese lenguaje, hay que moverse, hay que caminar. Entonces, ¿ven cómo funciona en realidad al revés? ¿No? Pero al mismo tiempo, sí que son libros, sí que es popular, sí que lo puede entender todo el mundo, y sí que es ambulante, porque la biblioteca sale a las plazas. Por eso tiene ruedas. Sale a las plazas y lo bonito de que salga la Biblioteca Popular Ambulante a las plazas es que al público lo agarra desprevenido. Porque si vienes a la Casa del Bicentenario, Casa Tomada, vienes a una institución, entonces ya vienes con la mentalidad de voy a ver arte, ¿no? Entonces esto es arte. Está dentro de esa categoría. Pero si estás en una plaza y saliste a pasear al perro o saliste simplemente a tomar un poco de aire o a tomarte un mate o lo que sea, y en uno de los pasillos esos que hay en las plazas está la vipa, te paras a mirar, ¿qué es esto? O sea, a mí me interesa mucho ese agarrar desprevenido al público. El arte como algo que está metido en la vida normal, no como algo especial que está en un edificio especial, ¿no? Bueno, como habrán visto, hay un cierto sentido del humor. Uno de los primeros libros, que es Elementos de Magia Moderna, tiene que ver con todas esas soluciones instantáneas, ¿no? Te solucionamos tus problemas de dinero, te ponemos dientes nuevos, te jubilamos, te reconseguimos a tu amor, todo te lo solucionamos instantáneamente. Esa es la magia de nuestra época contemporánea, ¿no? No hay que hacer esfuerzo, no es un proceso, no hay que pensar, solo hay que pagar, ¿no? ¿No es esa la promesa del consumo? Te solucionamos todo, lo único que hay que hacer es pagar. Puedes tener el look que quieras. Puedes ir a ¿cómo se llama la galería esa ahí en Bond Street, ¿no? Y te puedes vestir de punk de pies a la cabeza. Que a mí me parece rarísimo, porque yo tengo 52 años. Yo fui un punk en 1980. ¿Sí? Y yo no llevaba una cresta, yo no llevaba chaqueta de cuero, no llevaba cadenas. Yo iba con unos
vaqueros, botas militares usadas, que había comprado usadas, porque no me podía permitir unas nuevas, una camiseta blanca sin ningún letrero en la cabeza, el pelo no afeitada, pero bueno, no en skin, pero sí muy cortito, más corto que ahora. Y la mayoría de los punks éramos así. O sea, y ya en esa época se hablaba de que no había que comprarse el vestuario, ¿no? Entonces, puede ser un punk instantáneo, puede ser un hippie instantáneo, puede ser un skater instantáneo, puede ser, yo qué sé, qué tribus urbanas hay. El otro día fui a comer a un sitio y estaba lleno de gente joven y dije, wow, hay mucha gente muchos bichos nuevos, muchas mutaciones que no reconozco. Está buenísimo. ¿No? A mí me pareció fantástico encontrarme con todas estas novedades, ¿no? Porque hacía ya, yo qué sé, un par de años que no iba a un sitio así, ¿no? Entonces en 2 años hay todas estas mutaciones y digo, wow, ¿no? La gente está a tope. En fin. Y no tiene nada que ver con esta cosa instantánea, es un proceso, siempre es un proceso. Entonces, yo me burlo de lo instantáneo en este libro. Siempre hay, en casi todos los libros encontrarán algo de humor, o quizás sea ese humor un poco recóndito mío. Hay toda una serie de libros de colores, que lo que pasó con esto fue que yo salí en esa época no llevaba esa bolsita, sino que iba con una bolsa de supermercado común y corriente, que es la que en realidad sigo usando, y me puse a recoger cosas. Entonces, hasta entonces, lo que había recogido en la calle eran papeles, ¿no? Lenguaje. Pues yo soy poeta, entonces lo que me interesaba era el lenguaje. Y ese día dije, voy a empezar a recoger cosas con un poco de volumen, no mucho volumen, siempre, pero que cupieran en estas estructuras, ¿no? O sea, como que casi plano. Y cuando llegué a casa hice así encima de la mesa, solté todo lo que había y vi que había muchas cosas rojas. Y dije, wow, ¿y si hago el libro de los rojos encontrados en la calle? Y de ahí salió el de los azules, el de los negros, el de los verdes, el de los amarillos, el de los naranjas, el de los violetas, rosas, blancos, plateados, dorados y no sé qué otros colores más, ¿no? Pero lo que para mí fue interesante de ese momento fue que ahí fue cuando la calle empezó a marcar los temas de los libros, no yo. Hasta entonces, ¿no? Magia, entonces agarro todos estos volantes, yo decidía. Y en ese momento fue la calle, fueron los objetos mismos los que decidieron el libro. Para mí ahí fue el momento en que se consolidó la Biblioteca Popular Ambulante. Ese momento en que fue la calle la que marcó los temas, ¿no? A partir de ahí fue una liberación increíble, porque veía que había muchos envoltorios de alfajores tirados en el suelo y era claro, ¿no? El libro de los alfajores, que está acá. No sé por qué, cerca de mi casa empecé a encontrar muchas fotitos de pasaporte, de carnet de identidad, ¿no? Y entonces empecé a levantar esas y fue el libro de los retratos que anda por ahí, que incluí una mía, porque un día limpiando en el taller me la encontré en el suelo, iba a ir a la basura, entonces es pre-basura casi, ¿no? Y esa terminó ahí. Entonces esta cuestión de que sea la propia realidad la que construye la obra, y yo soy más una especie de máquina o de vehículo de la realidad, ¿no? ¿Por qué esto?
En ese momento yo tendría 46 años, o sea que eso quiere decir que llevaba 30 años escribiendo y como 25 años publicando, y había llegado un momento en el que estaba cansado de mi propia voz. Estaba cansado de mi propio lenguaje, estaba cansado de mi sintaxis, estaba cansado de las imágenes que me venían siempre recurrentes, las mismas palabras, las mismas ideas, las mismas formas de los poemas, ¿no? Entonces dije, tengo que encontrar otra manera. ¿Cómo digo las calles de Buenos Aires? Porque si las digo desde mis propias palabras, que también lo he hecho, pero si lo digo desde mis propias palabras, está ahí mi prejuicio. Ya viene mi prejuicio preinstalado en esos poemas, en esos textos, ¿no? Ya viene mi opinión preinstalada, ya viene mi autocensura, mis miedos, mis neurosis, mis psicosis, ya todo eso ya viene preinstalado en todo ese lenguaje. Entonces, esa revelación de los rojos encontrados en la calle fue lo que a mí me liberó y en realidad también me permitió escribir de otra manera, ¿no? Hay un libro, no sé si anda por ahí, Poética en 3 actos. Lo que hice fue, a Google le pedí que me avisara cada vez que apareciera la palabra poesía en sus listados, ¿no? En su buscador. Cada vez que apareciera la palabra inconsciente, cada vez que apareciera la frase base de datos. Y entonces armé un libro con un día de avisos de poesía, 15 días de avisos de inconsciente y un mes de avisos de base de datos. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XX los humanos nos explicábamos la realidad, la vida, lo sobrenatural, el amor, todo lo que se nos pueda ocurrir, nos lo explicábamos por medio de la poesía o lo poético. Incluso a Dios nos lo explicábamos por medio de la poesía, ¿no? Sin la Biblia no es otra cosa. Luego viene Freud, inventa el inconsciente. Y entonces, en el siglo XX nos empezamos a explicar todas estas cosas por medio del inconsciente y sus ramificaciones conceptuales, ¿no? Y luego empiezan a crecer las computadoras y se inventa la base de datos. Y nos empezamos a explicar todo a través de la información, a través de los datos, ¿no? Cada vez que metemos cualquier cosa en Facebook, cualquier cosa en Twitter, cualquier cosa en Google, en cualquiera de las posibilidades de Google, todo eso genera datos. Y todo eso va a dar a bases de datos que luego son analizadas desde ciertos parámetros y ahí determinan qué somos, cómo somos, quiénes somos. Como humanos, como especie, como sociedad, como economía, como política, como lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, hemos pasado de la poesía al inconsciente, a la base de datos, y eso para mí es un proceso poético.